La primera vez que vine al Ecuador fue en noviembre del 71, cuando tenía 30 años. Ahora estoy con 75, aunque no parezca. Y es muy lindo poder ver el desarrollo de la obra del Señor en estos 45 años en este país. He estado aquí otra vez en Cuenca hace 26 años, 23 años, cuando hacía poco habían llegado el hermano John y el hermano Bob, y estoy contento de haber vuelto aquí. Desde aquellos años siempre he seguido viniendo a Ecuador, mayormente a Quito, y conocí el comienzo de Verbo en Quito con el hermano Jim de Gollier y otros hermanos que a lo largo de estos años siempre he estado muy cerca, muy amigos y en mucha comunión con la iglesia Verbo. Y contento de poder renovar nuestra comunión en esta oportunidad. Me gusta mucho lo que me he enterado de que están hablando sobre impulsar en este ciclo, en las últimas semanas, y van a seguir. Quisiera rogar a Dios que lo que comparta con ustedes esta mañana pueda ayudar a impulsar más a la obra del Señor entre ustedes. Para eso quiero hablar esta mañana acerca de la iglesia potencial y la iglesia real. Según el diccionario, una de las acepciones de la palabra potencial es que puede suceder o existir en contraposición de lo que ya existe, que puede suceder o existir. Cuando hablamos de la iglesia real, nos estamos refiriendo a la iglesia que ya existe en la tierra o en los cielos. Es el cuerpo de Cristo formado por todos aquellos que han nacido de nuevo, han reconocido a Jesús como su Señor, se han bautizado, han recibido el Espíritu Santo y forman la iglesia real. Cuando hablamos de la iglesia potencial, es aquella que aún no existe, pero que va a llegar a ser, que puede llegar a ser. Es un potencial, es la iglesia potencial. Esa iglesia potencial abarca a todos aquellos que aún no se han convertido a Cristo, pero que se van a convertir. Amén. En la medida que vaya transcurriendo la historia, la iglesia potencial irá llegando a ser la iglesia real. Y ese traspaso será más efectivo en la medida que la iglesia real comprenda la importancia de su misión en el mundo y se consagre con determinación a esa misión que Dios le ha dado. Amén. La palabra potencial no existe en la Biblia, pero sí existe el concepto, como les voy a mostrar seguidamente. Cuando aún la iglesia no existía, ya estaba la iglesia potencial en la mente de Dios. El primer pasaje que vamos a leer está en Efesios capítulo 1, los versículos 3 al 6, y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Aquí hay una fecha, es la fecha más antigua que existe. Está hablando Pablo de aquel momento antes de la fundación del mundo. Y la palabra mundo aquí en el griego es cosmos, así que se refiere al cosmos, al universo. Antes de la creación del universo, cuando nada existía, ni cielos, ni tierra, ni planetas, ni el ser humano, ni ángeles, el único que existía era el eterno Dios. En ese momento, cuando nada existía, antes de la creación del universo, Dios ya tenía un proyecto en su corazón, tenía una visión, un deseo, dice aquí, según el puro afecto de su voluntad, Él ya pensó en nosotros. Amén. Pensó en ti, pensó en mí y pensó en nosotros con amor. Y en amor Él nos dio un destino de antemano, que seamos adoptados como hijos suyos, que seamos santos como Él es santo. Así que Él ya estaba pensando, soñando, anhelando, proyectando la iglesia que aún no existía. A eso le llamamos, para definirlo con una palabra, la iglesia potencial. Vamos a otro texto, Efesios también capítulo 5, versículo 25, la segunda parte del versículo. Dice Pablo, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia. ¿Qué iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. Está hablando del momento de la cruz. Cuando Cristo murió, la iglesia no existía todavía. Pero Cristo amó a la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia potencial. La iglesia que un día llegaría a ser. Él ya lo veía de antemano y amó a esa iglesia de antemano. Otro pasaje, Jesús resucitado, en Juan, su último capítulo es 21, Él le dice a Simón Pedro, que decepcionado de sí mismo, volvió a la pesca. Jesús lo llamó, lo encontró junto con otros 6 discípulos. Y ustedes conocen la historia, le preguntó 3 veces si le amaba. Pedro le dijo que sí. Y las 3 veces Jesús le dijo, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Cuando Jesús le dice a Pedro, pastorea mis ovejas, mis corderos, ¿a quién se refería? Imagino yo
que no solo a los 120, sino a los miles y miles que se iban a convertir a partir de Pentecostés. Yo me voy al Padre. La iglesia va a crecer, se va a multiplicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todas partes de la tierra. A esas ovejas, a esos que se van a convertir, necesitan que alguien las pastoree. Se estaba refiriendo a la iglesia potencial. Pero quizás el pasaje que más claramente se refiere a la iglesia potencial lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18. Pablo, en su viaje apostólico, desde Atenas, Grecia, había ido a otra ciudad de Grecia llamada Corinto. Y allí, como él acostumbraba, entró a la sinagoga para predicar a Cristo y persuadía, dice, a judíos y a griegos. Pero algunos creyeron, otros se resistieron, se opusieron, como siempre pasa. Y Pablo dijo, bueno, de ahora en adelante me voy a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Y saliendo, dice, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la casa estaba junto a la sinagoga. Así que salió de la sinagoga que lo echaron y se metió en la casa de este hombre. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahí ya tenemos la iglesia real, los que creyeron y se bautizaron. Eran unos cuantos. Pero ante semejante oposición, parece por lo que sigue, Pablo pensaba irse a otra ciudad a seguir predicando. Pero esa noche el Señor le habló. Y el versículo 9 de Hechos 18 y el 10 dice, el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y el versículo que sigue dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Ahora vean ustedes cómo Dios ve el cuadro. Pablo estaba contento con la iglesia real y ya estaba pensando irse a otro lugar. Pero Dios le dice, no, Pablo, yo acá tengo mucho pueblo. No dice tendré, habla en presente, tengo mucho pueblo. Dios ve la iglesia potencial. Para que esa iglesia potencial llegue a ser iglesia real, le dice a Pablo, no temas, sino habla y no calles. ¿Cuántos son la iglesia real en Cuenca? Hoy estábamos hablando con John. ¿Cuántos son los habitantes de Cuenca? 500,000. Si hay, digamos, 5% de la iglesia real, solo Dios sabe cuántos son. Pero digamos así, ¿Dios qué está viendo?
la iglesia potencial. Hay mucho más. Amén. Dios quiere que todos aquellos por los cuales Cristo murió puedan ser salvos. Pero para ello tenemos que combatir dos cosas: el temor y el callarnos la boca. Amén. Para que la iglesia potencial que está en esta ciudad y que es mucho, mucho más grande que la iglesia real, llegue a existir, la iglesia real tiene que hablar. Vos y yo tenemos que hablar. Amén. Y no callarnos, no tener temor, porque el Señor dice: nadie te podrá hacer daño. Yo estoy contigo. No temas, habla y no calles. Amén. Así que decile. Amén. Decile al hermano que está al lado tuyo: no temas, habla y no calles. Decile. Vamos. Gloria a Dios. Se va a transformar esta ciudad. Gloria a Dios. Y el Ecuador, porque la misión no termina en esta ciudad. Tampoco termina en el Ecuador. En toda la región, en toda la provincia, en todo el país y en todo el mundo. Gloria a Dios. Muy bien, otro versículo. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Pablo le dice a Timoteo: por tanto, todo lo soporto. En otras traducciones dice: todo lo sufro. Me gusta más esa expresión: todo lo sufro por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Aleluya. Pablo le dice a su discípulo Timoteo: yo abrazo el sufrimiento, acepto el sufrimiento y lo hago por amor. Amor a Dios y amor a los perdidos, amor a los escogidos, por amor a la iglesia potencial, a fin de que ellos obtuvieran la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén. Y este es el ejemplo que tenemos que seguir. Es más cómoda la vida si nos callamos, si nos quedamos quietos. Pero al ejemplo de Pablo, tenemos que abrazar el sufrimiento y declarar: estoy dispuesto a sufrir, estoy dispuesto a trabajar, estoy dispuesto a cansarme por amor a los escogidos, para que ellos obtengan también la salvación. Pero el pasaje principal que quiero usar esta mañana está en Colosenses capítulo 1. Y ahí me voy a detener y desarrollar el resto de mi mensaje. Colosenses capítulo 1, versículo 24 hasta el final del capítulo, hasta el 29. Y vamos a leerlo lentamente y vamos a ir viendo lo que Pablo declara aquí. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes.
y cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Me gusta más la versión que traduce y completo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual, de esa iglesia, yo fui hecho ministro, en el griego dice diácono, según la administración de Dios, que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Me gusta más la traducción que dice para que anuncie la totalidad de la palabra de Dios, o que anuncie en forma completa la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre las gentes o entre los gentiles. Dice, la palabra es etnias, que se puede traducir este misterio entre las naciones. ¿Cuál es? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A quien anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bueno, vamos a analizar un poco este pasaje que es tan completo y tan rico. Pablo dice que él se goza en lo que padece. ¿Quién se goza en el sufrimiento? Solamente los masoquistas. Y Pablo no era masoquista. Los masoquistas es una filosofía que ven una virtud en el sufrimiento en sí. A ninguno de nosotros nos agrada sufrir. Es natural. Es normal evitar el sufrimiento. Si involuntariamente acercamos la mano al fuego, enseguida la retiramos. Nos protegemos. Todos buscamos la silla más cómoda, el sofá o el sillón más cómodo, la cama más cómoda, la casa más confortable. Aún Jesús trató de evitar el sufrimiento si fuera posible. A veces no es posible. Y le dijo al Padre, Padre, si puede que pase de mí este cáliz, esta copa, se refería a la crucifixión, sin que yo la beba. Pero el Padre le dijo, hijo, no es posible. Para salvar a Bob, a Gustavo, a José María, tienes que sufrir en la cruz. Amén, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. A nadie le gusta sufrir. Aceptamos el sufrimiento cuando no hay otra alternativa. O nos sometemos voluntariamente a ella,
por causa de lograr un bien mayor para nosotros mismos o por amor a otras personas. Eso ya es altruismo, es amor al prójimo. Eso es lo que hizo Jesús. Fue en ese sentido que Pablo dice, me gozo en lo que padezco por ustedes. Y él está escribiendo desde la cárcel esta carta. Dice, estoy feliz por el sufrimiento para completar en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Y aquí cabe la pregunta, ¿cómo completar en su cuerpo lo que falta? ¿Qué falta? ¿Acaso el sacrificio de Cristo en la cruz no fue completo para la salvación de los hombres? ¿No gritó él en la cruz, consumado es, todo está completado, cumplido? ¿Qué falta para que Pablo diga, yo completo en mi cuerpo lo que falta? Sí, el sacrificio de Cristo fue completísimo, el sacrificio redentor. Pero para que la salvación llegue a todas las personas, falta algo. Falta algo muy importante. Es la comunicación del Evangelio a toda criatura. El gran sacrificio, el completo sacrificio que hizo Cristo, no tiene ningún valor práctico si no se anuncia, si no se predica a las personas. La comunicación del Evangelio a todos los hombres es lo que completa la obra de la salvación. Y la comunicación del Evangelio a toda criatura en todas las naciones requiere muchos sacrificios, renuncias, entrega de dinero, de tiempo, de dones, trabajo, diligencia, esfuerzo, oración, disciplina, ayuno, luchas, sabiduría, coraje, sufrimiento aún físico, cárcel y martirio. Y Pablo dice, yo me gozo lo que padezco, me alegro, no por el padecimiento en sí, sino por lo que este padecimiento produce. Para que la iglesia potencial se transforme en la iglesia real, es necesario que la iglesia real de hoy se niegue a sí misma, deje su comodidad, sus lindas reuniones, su autocentrismo, tome la cruz y siga el ejemplo de Jesús de ir a buscar y a salvar a los que están perdidos. Es muy necesario que la iglesia real se transforme en una iglesia extramuros, una iglesia extrovertida, no introvertida. En la actualidad, la mayoría de las congregaciones gastamos la mayor parte de nuestros recursos, quizás el 80, el 90% de nuestros recursos, tiempo,
dinero, dones, ministerios para adentro, para la iglesia real. La iglesia tiene que encontrar otro equilibrio, otra manera de funcionar. La energía, los dones, los ministerios, el tiempo, el dinero, tiene que estar en forma equilibrada. Sí hay que atender y pastorear la iglesia real, pero hay que dedicarse a la iglesia potencial, de la cual Pablo dice, yo soy diácono. Él se nombra a sí mismo diácono de la iglesia potencial. Un servidor. La energía tiene que estar enfocada hacia afuera. La iglesia que Dios quiere es la iglesia que sale, que va, que camina, que recorre todas las casas, todos los barrios, todos los pueblos de la vecindad, de la región, del país. La iglesia que Dios quiere es la que sigue el modelo de Cristo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando, predicando, sanando, y al ver las multitudes tuvo compasión. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Amén. La iglesia que Dios quiere es la que está en medio de la gente, cerca del sufrimiento y del dolor, cerca de los pecadores. La iglesia que ora y llora por los perdidos. La iglesia que consuela a los tristes, sana a los enfermos, se mezcla con los pecadores, desciende hasta las partes más bajas de la tierra, libera a los cautivos, bendice a las familias en sus casas. Es la iglesia que va andando y llorando, sembrando la buena semilla y que vuelve con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. La obra que hizo en Pentecostés el Espíritu Santo fue justamente esta. Creo que el valor principal de la venida del Espíritu Santo, cuando estos 120 estaban encerrados, orando, todos juntos, unánimes, de repente vino el Espíritu Santo y sin que ellos supieran cómo, los catapultó y los lanzó a la calle. Delante de los miles y miles. Y eso es lo que el Señor quiere hacer hoy. Que la iglesia sea la iglesia de la calle, de las plazas, de los hospitales, de las cárceles, de los barrios, de todos los rincones de la ciudad. Ahí es donde Dios quiere, porque allí está la iglesia potencial, que es mucho más grande que la iglesia real. La iglesia que Dios quiere es la que funciona en cada uno de sus hijos durante los 7 días de la semana, en todas partes, donde gastamos la mayor parte de nuestro tiempo. Por lo menos 8 o 9 horas por día estamos en nuestros lugares de trabajo, escuelas, universidades, ahí metidos, pero lástima, muchas veces distraídos, desactivados, durmiendo en cuanto a la misión. La iglesia está metida en el mundo y es ahí donde tiene que orar sin cesar y predicar a todos, amar a todos, servir a todos, mostrar a Cristo con su actitud, con su carácter, con su servicio, con su amor y con su palabra. Cada discípulo dispuesto a sufrir, a llevar el vituperio de Cristo, sin importarle las burlas, dispuesto a trabajar, a luchar, a cansarse, gastarse y gastar
de lo suyo, con tal que la iglesia potencial llegue a ser la iglesia real. Amén. Tenés que declararte: yo soy un diácono. ¿Qué quiere decir diácono? Servidor de la iglesia potencial. Es bueno ser diácono de la iglesia real, pero es más importante, o igualmente importante, ser diácono de la iglesia que todavía no es. Amén. Así metido, sirviendo. El primero en servir, el primero en ayudar, el primero en amar, el primero en consolar, el primero en estar cerca del que sufre. Bendito sea el Señor. Pregunto, ¿hay esperanza para las naciones? ¿Cuál es esa esperanza? Algunos dijeron Cristo. Están equivocados. Otros dijeron nosotros. Están equivocados. ¿Por qué no juntamos las dos? ¿Cuál es la esperanza del mundo? Eso es lo que dice Pablo. Porque Cristo está en el cielo, pero está en nosotros. Y Pablo dice: a quienes Dios, a los santos, dio a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Gloria a Dios. Cristo en nosotros, Cristo en ti, Cristo en mí. ¿Cómo están las naciones? Están mal. Hay mucho dolor. Hay mucho sufrimiento. Aún aquellos que tienen un buen pasar económico, tienen miseria espiritual, moral. El pecado reduce al hombre a la esclavitud, a la miseria, a la pobreza mayor, que es la pobreza espiritual. No hay valores, no hay tesoros. Los hogares se destruyen. La violencia familiar va creciendo en los hogares. Los jóvenes se destruyen con la droga, con el sexo libre. Y así el futuro de este mundo es terrible. Pero hay una esperanza. Los políticos no son la esperanza. Oramos por las autoridades, los bendecimos, queremos que Dios los use, que tengan sabiduría, que tengan honradez, que todo está bien, pero esa no es la esperanza. Los economistas no le encuentran la vuelta. Los sociólogos, los filósofos, los psicólogos no tienen la solución. Hay una sola solución para las naciones. ¿Cuál es? ¿Fuerte? Cristo en nosotros. No lo podemos esconder. No nos podemos callar. Cristo está dentro tuyo para manifestarse al mundo. La creación aguarda. Y la parte principal de la creación es la humanidad. Y yo lo podría traducir así, sin violar el texto. La humanidad aguarda ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. Están esperándote a ti. La creación, la humanidad gime con dolor. Hay sufrimiento grande en la humanidad. Y la única solución, la única esperanza es Cristo en nosotros. Amén. ¿Cómo lo hacemos llegar? Pablo lo dice aquí, no hay que inventar nada. Cuando termina de decir Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, sigue diciendo: ¿a quién anunciamos? Hay que predicar, hay que anunciar, amonestando a todo hombre
Cuando dice hombre está usándolo en sentido genérico. A todo hombre o a toda mujer es lo mismo. Anunciar es el querigma, es la proclamación. A todo hombre hay que amonestar con el evangelio. A toda persona. ¿A cuántos hay que predicar? Amén. ¿Y quién lo va a predicar? Nosotros. Decí yo. Decile al que está a tu lado, tú y yo. Tenemos que predicar a todo hombre. Pero no solo predicar. Dice, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Parece que nosotros solo enseñamos a los discípulos. Solo enseñamos a la iglesia. Pero Jesús no hacía eso. Él recorría las ciudades y aldeas enseñando y predicando y sanando. 3 cosas hacía Jesús. Enseñar, predicar y sanar. ¿A quién? A los discípulos, sí, pero no solo a los discípulos. El sermón del monte lo dio ante una multitud. Y la gente se maravillaban de su doctrina. No solo tenemos que predicar, tenemos que enseñar a todas las personas. Predicando, enseñando, sanando, con milagros, señales, a todo hombre. A eso nos mandó el Señor. De esta manera, el Cristo esperanza de gloria toma una dirección práctica hacia afuera. El tema no es impulsar. Estoy tratando de colaborar. ¿Está bien, no? Llegó justo el tema. ¿Para qué? O Pablo está loco o es un hombre que tiene revelación de Dios. ¿Ustedes qué creen? Tiene revelación de Dios. Dice él, a fin de presentar. ¿Cómo? Perfecto en Cristo Jesús. ¿A cuántos? A todo hombre. Pablo ve la ciudad, el imperio romano, las ciudades, el pecado, la ignorancia, el paganismo, tantas barbaridades. Pero él es un hombre de fe y esperanza. Él sabe que predicando a todo hombre, enseñando a todo hombre, en Cristo, en el Evangelio, en su enseñanza, está el potencial de presentar perfecto en Cristo Jesús. ¿A quién? A todo hombre. No descartes a nadie. Ese hombre adúltero se puede convertir en un hombre perfecto. Amén. Esa mujer prostituta, aquel avaro, explotador de sus obreros, puede transformarse como Zaqueo y devolver lo robado y dar la mitad de sus bienes a los pobres. Solo el Evangelio tiene poder para cambiar y presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Hay esperanza para todos. Sea un hijo tuyo, sea tu marido, tu esposa, sea un pariente, compañero de trabajo, sea el presidente de la nación. Hay esperanza para el presidente de la nación. Hay esperanza para los ministros. Tenemos que predicarles y enseñarles, amonestarles a todo hombre, porque el Evangelio tiene poder. Amén. Cada persona puede ser transformado en un hombre perfecto. Perfecto, aquí la palabra en griego es teleios, que no significa la perfección absoluta que Dios tiene, sino perfecto quiere decir completo, maduro. Gloria a Dios. Hay esperanza. Y la esperanza es de gloria.
Las familias, los matrimonios viven mal, con angustia, con tristeza, con llanto, como si estuvieran de luto. Hay depresión, hay angustia, hay pesimismo, hay desesperación, desesperanza. Pero nosotros tenemos un mensaje de vida, un mensaje de gloria. Hay riquezas de gloria para las naciones. Ecuador puede cambiar y va a cambiar en una de las mejores naciones del mundo a través del evangelio del poder de Cristo Jesús. Amén. Y nos queda el último versículo, el 29. Para lo cual, dice Pablo, para eso, para lograr eso, también trabajo, luchando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Para que esto sea real, comunicar el evangelio completo a todo hombre y ministrar la totalidad de la palabra de Dios a todo hombre, a toda mujer, hace falta trabajar. Y la palabra aquí, trabajar, es trabajo duro, trabajo esforzado, trabajo y lucha, para lo cual también trabajo. Eso significa trabajo fatigoso, una lucha intensa, pero no con mis propias fuerzas, porque decaería muy pronto. Somos humanos, somos débiles, nos cansamos, nos desalentamos. Pero dice trabajo según la potencia de Él. ¡Wow! Que actúa poderosamente en mí. Hay una energía espiritual en Cristo. Hay una potencia a través del Espíritu Santo que está en ti, que está en mí. Amén. Hoy el Señor te pide que hagas un voto de trabajo duro, trabajo fuerte, no un trabajo flojo. Luchar, es lindo luchar. En la lucha hay sufrimiento, en el trabajo hay sufrimiento, pero el resultado es maravilloso. Hay gloria eterna para las naciones, para tus vecinos, para tus compañeros de escuela, de universidad, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, parientes, otros pueblos, otras ciudades, otras naciones. Hay esperanza, hay gloria. Pero Dios quiere que sigamos el ejemplo de Pablo y hagamos un voto de trabajo fuerte. Amén. Si estabas sirviendo al Señor hasta ahora, gloria a Dios, te bendigo en el nombre del Señor. Pero te pido que redobles tu trabajo. Amén. Le decía hoy a los pastores en el desayuno, mi esposa me dice, Jorge, tenés que bajar, tenés que parar un poco. Ya tenés 75 años, tenés que jubilarte un poco, aunque sea un poco. ¿Qué le digo? Tiene razón, humanamente. Ya sirvo al Señor desde que me convertí hace 60 años. A los 15 años me convertí, nunca paré. Yo le digo a mi esposa, mira, yo estoy bajo la autoridad de otro pastor. Si ese otro pastor hablando contigo
encuentra que tienes razón, yo me sujeto. Lo que pasa que mi esposa es igual o peor que yo. Ella tampoco para, no afloja. Y entonces me dice a mí, bueno, por lo menos eso es bueno, que los dos estemos en trabajo duro. Yo le digo a ella, pero Silvia, tenés 72 años, baja un poco. No vayas todas las semanas a esa casa, anda cada 15 días. No, tengo que ir todas las semanas. No sigas trabajando, preparando materiales, traduciendo libros, escribiendo libros. Baja un poco. No, yo tengo que seguir. Y vos me decís a mí. Yo sé cuándo voy a parar. ¿Te lo imaginás, no? Bendito sea el Señor. Acá veo gente muy linda, ustedes son preciosos. Hay muchos jóvenes, gente de edad media, adolescentes. Hay mucha riqueza en ustedes, hermanos. Es un pueblo lindo, extraordinario. Acá hay un potencial impresionante. Gloria a Dios por sus pastores, por sus apóstoles, por los que les han enseñado. Aquí hay una riqueza extraordinaria. Y esto que ustedes recibieron, lo tienen que compartir con otros. Amén. Amén. Me dicen que José María me decía que Ecuador es el país por superficie que más ríos tiene. Qué bueno. Cuenca, 4 ríos atravesando la ciudad. Y yo estaba pensando, qué lindo. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el Edén. Y en el Edén había un río que brotaba del Edén y se abría en 4 brazos. Y yo interpreto que Dios con esa forma simbólica le estaba diciendo a Adán, Adán, yo quiero que vos seas un río, como yo soy un río. ¿Sabe cómo es el río? No acumula. Todo lo que recibe, da. Todo lo que entra, sale y bendice. Así es Dios. Todo lo que es Él lo dio. Nos lo dio a nosotros. Dios no quiere que vos seas un lago, sino un río. Amén. El peor lago del mundo es el Mar Muerto. Está en la parte más deprimida del planeta Tierra. 450 metros por debajo del nivel del mar está la superficie del Mar Muerto. El agua tiene tanta sal, 7 veces más salada que el agua de mar. ¿Sabe por qué se llama Mar Muerto? Porque los peces que llegan ahí se mueren por la gran salinidad. No hay vida ahí. ¿Por qué? Recibe 14 ríos y afluentes. Entre ellos el río Jordán, vuelca sus aguas ahí. Solo recibe. No sale nada. Claro, está tan abajo que no puede salir de ahí el agua. Solo puede recibir. Dios no quiere que nosotros seamos el Mar Muerto. Solo recibir. Quiere que seamos no un lago, sino un río. Amén. Lo que Dios te ha dado, darlo y bendecir a esta ciudad, a esta región, y ver el Ecuador y tantos lugares del mundo que van a salir de aquí para bendecir otras naciones de la tierra.
Qué lindo que Roberto y Karina están por salir. Amén. ¿A dónde van? A Italia. Bueno, gloria a Dios. Que sea el comienzo de muchos otros que van a salir a diferentes lugares. Señor, aquí estoy. Cuenta conmigo. Amén. ¿Cuántos quieren hacer delante